¿Qué es lo más absurdo que le ha dicho un médico? No necesitas una prueba de Papa Nicolau si solo estás durmiendo con mujeres, ¿no es cierto, doctor? Una infección antigua de virus papiloma humano podría decidir volverse cancerosa en este momento. Además, tal vez no quiero decirte que en realidad soy bisexual y que podría estar durmiendo con diferentes tipos de personas. También estás equivocado y eres parte de la razón por la cual las mujeres que aman a otras mujeres no van lo suficiente al ginecólogo. Y claramente no estás capacitado para atendernos adecuadamente, Edith. Gracias por el reconocimiento. He tenido algunas experiencias difíciles, pero la peor hasta ahora fue cuando estaba embarazada por primera vez con hiperémesis gravídica, una náusea matutina muy severa. No podía mantener ni comida ni líquido en mi estómago por más de unos pocos minutos. El doctor no quería verme hasta que tuviera 12 semanas de embarazo. A pesar de que llamé un par de veces describiendo mis síntomas y lo mal que me sentía. Cuando finalmente fui a la consulta a las 12 semanas, había perdido 11 kilos. Pasé de 50 kilos a 38, así que no es que tuviera mucho que perder. Estaba sorprendido y exclamó: pensé que estabas exagerando. Estaba teniendo un líquido rojo y me estaba costando mucho conseguir un diagnóstico y ser atendido por el departamento adecuado. Una enfermera se negó a creerme. ¿Estás seguro de que no es solo un malestar vaginal o manchado? Le respondí enfadado. Sé la diferencia entre mi trasero y mi parte íntima. De alguna manera, el departamento de gastroenterología pudo atenderme al día siguiente. Resultó ser cáncer colorectal. Fui a mi pediatra después de haber sido forzada por un desconocido cuando tenía 17 años. Mi doctor se negó a brindarme cualquier tipo de atención y me echó por la puerta diciéndome que fuera directo a la policía. La policía siempre estuvo en mi vida durante mi infancia debido a problemas familiares y me aterrorizaban. Ahora soy enfermera, entiendo que hay un proceso y un kit de atención para estas situaciones que se puede utilizar, pero no es obligatorio. Tenía 17 años, estaba sola y asustada. Corrí directamente a Planned Parenthood y se hicieron cargo de todo. Ahí trabajan ángeles. Llevé a mi hijo para su visita de 6 semanas. Era un bebé saludable, alimentado con biberón y nació pesando cerca de 4.5 kilogramos. La doctora me preguntó con qué frecuencia comía durante el día y luego por la noche. Le dije que no lo alimentaba por la noche porque dormía toda la noche. Ella me dijo, a mí, una madre primeriza que estaba sufriendo de una horrible depresión posparto, que estaba desnutriendo a mi bebé y que debía despertarlo cada 4 horas para alimentarlo. Me horrorizó, así que encontré un nuevo pediatra de inmediato, quien me dijo que tenía suerte de que mi bebé durmiera toda la noche y que si tenía hambre, se despertaría y me lo haría saber. Que era un hipocondríaco y que mi dolor estaba solo en mi cabeza. Al día siguiente, mi papá tuvo que cargarme hasta el auto, luego hasta la oficina del médico. Y el esposo de mi médico de cabecera, quien también era médico en la misma oficina, llamó a una ambulancia de inmediato, ya que mis riñones habían dejado de funcionar correctamente y literalmente me estaba muriendo. Pasé 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos. Nunca volví a ver a mi antiguo médico de cabecera. Su esposo comentó algo sobre una licencia prolongada debido a problemas familiares. Más tarde, mi mamá se enteró de que la habían despedido. Me dijeron que solo tenía cólicos un médico de urgencias y 2 cirujanos. Me indicaron que debería manejar de regreso a casa en medio de la noche y volver si empeoraba. Cuando me negué, me sometieron a una serie de pruebas para intentar demostrar que era algo relacionado con mi sistema reproductivo, pero todos los resultados fueron normales. Afortunadamente, había una cirujana en turno a la mañana siguiente. Ella me creyó y me extrajo el apéndice inflamado. Y todo esto ocurrió después de que mi médico general ordenara un análisis de sangre que mostró signos significativos de infección y una tomografía computarizada que mostró un apéndice claramente inflamado y me enviara directamente a urgencias. El médico de mi abuela es un desastre. Descartó sus serios problemas para respirar y otros síntomas como ansiedad y le recetó Xanax. Pocos días después, la convencí de que fuera a la sala de urgencias porque su condición empeoró hasta el punto de que estaba postrada en la cama, inmóvil y no podía mantener los ojos abiertos. Digo que la convencí porque se negaba a ir después de que su increíble y perfecto médico de atención primaria le dijera que solo era ansiedad. Cuando finalmente la llevé a la sala de urgencias, el personal dijo que no habría sobrevivido si la hubiéramos traído más tarde. Quería ponerme un DIU y dejé en claro que deseo permanecer sin hijos de por vida. Él me dijo que no me lo pondría.
y que ningún médico en el país lo haría porque no he tenido hijos aún. Durante el examen, felicitó a mis ovarios por ser súper fértiles. Sí, hablo en serio, le habló a mis ovarios y después le dijo a mi mamá que definitivamente sería abuela algún día. Llamé a la oficina de mi ginecólogo cuando tenía 7 semanas después del parto, diciéndoles que estaba al borde de un colapso mental debido a la ansiedad posparto, el insomnio y los ataques de pánico, y que necesitaba ayuda. Ellos respondieron: eso es normal, solo espera a que el Zoloft haga efecto. La semana siguiente fui con mi médico de atención primaria y ella me dijo que debería presentar una queja formal. No se le dice a una madre que dice que necesita ayuda que esos sentimientos son normales. Cuando tomé metronidazol oral para la vaginosis bacteriana, a los pocos días me encontraba durmiendo 14 horas al día, me sentía como si estuviera en un túnel oscuro y arrastraba las palabras al hablar. Fui a la farmacia y me aconsejaron que debía dejar de tomarlo de inmediato y que fuera a ver a mi médico porque ese es un efecto secundario muy serio. Revisé el folleto que venía con el medicamento y, efectivamente, lo que estaba experimentando estaba listado allí. Años después, volví a tener vaginosis bacteriana y fui a una clínica donde les expliqué que no podía tomar ese medicamento debido a una mala reacción. Me preguntaron cómo así y se lo conté, de una manera muy condescendiente. Bueno, nunca he oído que eso suceda, como chica, literalmente está en el folleto, deberían saberlo. Así que es algo muy personal, un poco grotesco, pero aquí va. Mi himen se rompió de tal manera que causó un lazo de piel-carne. Descubrí que eso era más tarde, como un agujero entre mi pared y el resto del himen. Hubo una experiencia en la que no pude sacar mi tampón porque se enganchó en este lazo. Mi tampón estaba como a mitad de camino fuera y de repente no se movía en absoluto. Jalé con tanta fuerza y tenía tanto dolor antes de mirar hacia abajo y ver un lazo de carne estirado alrededor de la parte inferior del tampón. Lo empujé un poco hacia adentro, lo desenganché y todo volvió a la normalidad, salió sin problemas. Pero inmediatamente fui al médico porque, ¿qué diablos fue eso? Al terminar de explicarlo, ella dijo: bueno, a veces puede ser un poco difícil y doloroso sacar un tampón si está seco. Primero que nada, tenía 20 y tantos años y le dije que había estado usando tampones durante alrededor de 10 años. Así que, obvio, sé cómo se siente un tampón seco. En segundo lugar, no escuchaste nada de lo que acabo de decir. Intenté discutir con ella, pero ella siguió regresando a explicar cómo los tampones pueden doler y sentirse como si estuvieran tirando si están secos. Literalmente, 20 minutos de conversación sin avanzar. Tuve que pasar por lo mismo otra vez y tuve que tomar fotos para mostrarle al médico de qué estaba hablando y que me tomaran en serio. Una amiga fue a 4 doctores sobre su síndrome de ovario poliquístico SOP y todos le dijeron que estaba un poco pasada de peso y que, si quería controlar su SOP, necesitaría hacer dieta. A pesar de que ya prácticamente se estaba cagando de hambre para mantener controlado su peso. Otra amiga fue al doctor después de comenzar un nuevo anticonceptivo. Ella había ganado 4.5 kilogramos y el doctor le levantó la camisa y le pellizcó la grasa, diciéndole que eso debía desaparecer si quería sentirse mejor. Mi pediatra me dijo: tu peso está entrando en territorio anoréxico, pero te ves genial. Yo era anoréxica. Me pregunto cuántos doctores han contribuido a que las mujeres absolutamente deseen sus cuerpos. Se suponía que iba a tener una cirugía de vejiga. Durante la cita preoperatoria, el doctor dice de manera casual: también haré una histerectomía. Perdón, que no. Su respuesta fue: bueno, ya que estoy allí, ¿por qué no hacerlo? Y algo sobre cómo sería agradable no tener periodos. Más tarde ese día llamé y cancelé la cirugía. No podía confiar en él. En ese entonces no tenía la confianza para ningún tipo de confrontación. Pero al menos fui lo suficientemente inteligente como para huir. Todavía tengo todas mis partes originales. No lo dijo, pero lo que hizo. Iba a mi examen anual de salud femenina y, desafortunadamente, no pude programar con una doctora esta vez, así que tuve que cambiar a un doctor masculino. Necesitaba hacerme el examen para renovar mi anticonceptivo, así que pensé: lo que sea, es un profesional, agendaré con él de todos modos. Este tipo probablemente estaba en sus 50 o 60 años, y era demasiado carismático coqueto para este tipo de cita. Ya estaba incómoda como para que además él fuera así. Para resumir la historia, se tomó su tiempo con todo el procedimiento. Tuve el espéculo dentro de mí por más de 5 minutos, observé el reloj. Noté que se movía mucho más despacio que cualquier doctora que había tenido antes. Esto es demasiado tiempo solo para un examen anual regular. Después de terminar con los hisopos, puso su mano ahí para examinar, como normalmente hacen.
pero tan pronto como estaba sacando su mano, usó la otra y le metió un dedo por detrás, nunca una. Doctora me había hecho esto en mis más de 15 años yendo al ginecólogo. No me preparó nunca antes de hacer nada. No dijo bueno, voy a hacer esto. Vas a sentir un poco de presión aquí. Literalmente solo lo hizo. Nunca dije nada porque estaba en estado de shock y es una cita tan íntima como para que además hablara. Cuando estaba saliendo de la habitación dijo, bueno, fue un gusto conocerte, que tengas un excelente resto del día y acarició la parte superior de mi rodilla. Estaba absolutamente mortificada. Me había sentido realmente mal durante 2 semanas y estaba agotada física y mentalmente. Solo quería sentirme mejor, esto ya estaba durando demasiado. Así que fui a urgencias y le conté al doctor mis síntomas. Le mencioné que esperaba hacerme una prueba de infección del tracto urinario, una prueba de estreptococo y posiblemente una prueba de COVID. Él dice, no haremos nada de eso. Me quedé atónita, ni siquiera explicó por qué. Después de protestar un poco, él dice, lo que podemos hacer es un análisis de sangre para ver si es un virus. Entonces la enfermera entra para tomarme sangre. Me pregunta qué he estado haciendo ese día. Le digo que solo he estado durmiendo la siesta y acostada. Él dice, ¿qué? Es un día tan hermoso. Yo respondo, estoy enferma. Él dice, oh sí. Así que, con gran sorpresa, el análisis de sangre regresa diciendo que tengo un virus. El doctor dice, es tan extraño. ¿Te has vacunado contra el COVID? Le digo que sí y él, a regañadientes, me dice que hará una prueba de COVID, pero que no hay manera de que tenga COVID después de estar vacunada. Procedió a hacerme un hisopado y me dice que estoy muy apretada ahí arriba. Contuve las lágrimas casi toda la consulta. Nadie creía que estuviera enferma. Nadie quería ayudarme. Ya me sentía tan desesperanzada, y eso hizo que todo fuera aún peor. Llamé a mi mamá entre lágrimas después y programé una cita en mi ciudad natal. El doctor allí fue tan amable. Me hicieron todas las pruebas que quería y resultó que era una infección del tracto urinario, fácilmente solucionada con antibióticos. Nunca sabré por qué ese doctor me complicó tanto las cosas, pero nunca volveré a esa clínica. Tuve reacciones extrañas al usar anticonceptivos por primera vez en mucho tiempo, así que llamé a un servicio de salud, que es una línea a la que puedes llamar para hablar con una enfermera, como una cita virtual. Describí mis síntomas y ella me hizo una serie de preguntas, y me dijo que definitivamente tenía herpes o una enfermedad bacteriana que necesitaba tratamiento hospitalario de inmediato. Me asustó muchísimo, así que fui directo al médico, literalmente en pánico y llorando en su consultorio. Solo era una infección por hongos. Cuando tenía 15 años padecí un trastorno alimentario y terminé perdiendo tanto peso que mi periodo se detuvo, después de no tenerlo durante aproximadamente 1 año. Pensé que quizás este era un problema serio, así que le dije a mi mamá y ella me llevó al médico. Como una joven lesbiana mentalmente inestable, ni siquiera consideré que el doctor pudiera pensar que estaba embarazada. Pero ella inmediatamente lo sospechó cuando le conté mi problema y pidió que mi mamá saliera de la habitación. En cuanto le pidió a mi mamá que se fuera, tanto mi mamá como yo pensamos, uy, oh no, ella cree que estoy en una situación delicada. Una vez que mi mamá se fue, me preguntó, ¿tienes relaciones íntimas con chicos guapos? Yo estaba como, no, además, ¿qué demonios? Al final, empecé a tomar hormonas para reiniciar mi periodo y me dijeron que debía ganar 4.5 kilos. Deberías intentar quedarte embarazada si te niegas a ponerte un dispositivo intrauterino DIU por razones tan absurdas. No te llevaré de regreso al quirófano para otra cirugía de endometriosis. Ni siquiera ha pasado 1 año desde la primera. Tenía 24 años y mi novio estaba en una misión. Mis razones absurdas eran que soy sensible a la progesterona y había escuchado demasiadas historias sobre DIUs que se movían, se caían, se pegaban al útero o lo atravesaban, y no. El embarazo no hará nada por la endometriosis. Fui y tuve una segunda cirugía con un verdadero especialista en endometriosis y he estado en remisión durante 2 años y medio ahora. Mi segundo doctor de endometriosis se horrorizó cuando le conté lo que dijo el otro médico. Tengo fobia a las agujas y llegué a la sala de emergencias con un dolor de nivel 10, ya que estaba perdiendo un líquido rojo por el trasero. La enfermera fue a colocarme el suero intravenoso, nunca había tenido que tener uno antes. Estaba deshidratada y delirante, y esta mujer literalmente me dijo, vas a estar en serios problemas si no me dejas hacer esto. Qué buena forma de tratarme en esa situación, como si eso fuera a hacerme sentir mejor en vez de darme un momento para recomponerme. Yo, legalmente ciego, me quito las gafas, doctor.
por favor, lee la línea más pequeña que puedas. Yo, no puedo, doctor, solo léela. Yo, no puedo leer ninguna de las líneas. Doctor, ¿es que no puedes leer? Yo, leo bien, no puedo ver. Doctor, bueno, solo di la gran E. Yo, no puedo ver la gran E. Doctor, oh, eso es malo. Aquí, procede a sostener sus dedos. ¿Cuántos dedos ves? Yo, ¿no los veo? Doctor, no, ¿en serio? Yo, no puedo ver tu cara. Doctor, yo, cambié de médico. Había estado tomando pastillas de estrógeno durante un año y mis niveles hormonales nunca estuvieron donde debían estar en ese tiempo. Así que le pregunté a mi endocrinóloga si podía cambiarme a estrógeno inyectable para evitar los síntomas de la menopausia. Su respuesta directa fue: no sé de dónde están sacando eso otras personas trans, debe ser del mercado no regulado. Así que cambié de médico y he estado consiguiéndolo de forma no convencional desde entonces. Fui a un consejero de adicciones para ayudarme a tratar mi problema con el alcohol. Estaba en una espiral descendente y necesitaba ayuda para dejar de beber. El consejero de adicciones me preguntó si estaba seguro de que tenía una dificultad con el alcohol porque no parecía uno y todavía tenía un trabajo. Sí, estaba seguro. No había pasado un solo día sin estar ebrio en el trabajo, en casa, etc. en meses. Salí de su oficina y la reporté con su jefe. Desarrollé un dolor de cabeza severo cuando estaba en el último año de secundaria. Era insoportable y pulsante, nada parecido a los dolores de cabeza que había experimentado antes. Estaba en un verdadero infierno y mi mamá me llevó a nuestro entonces médico de familia. Como parte de la historia clínica, él me preguntó si estaba estresada de alguna manera. Había tenido una pelea con mi primo el día anterior y mi mamá se lo comentó. El médico procedió a decirme que no me recetaría nada para el dolor porque tenía que resolver mis problemas y concentrarme en mis estudios y ser una buena chica. No me dio ningún tratamiento y nos mandó a casa. Argumentó que lo que tenía no era un dolor de cabeza, sino un dolor debido a la culpa de pelear. Estábamos enojadas y mi dolor era tan intenso que fuimos a la sala de urgencias donde me atendieron de inmediato. Comencé a tener episodios múltiples de dolor de cabeza cada pocas semanas y eventualmente me diagnosticaron con migraña. Nunca volvimos a visitar a ese médico. Me picó una viuda negra por tercera vez en mi vida cuando tenía 16 años y fui al médico porque la mordedura no sanaba en absoluto. Ella no me creyó cuando le dije que era una viuda negra y me preguntó si en realidad la vi haberme mordido. Yo le dije que sí, que la había sentido morderme y la había golpeado para quitarla de mi pierna, y vi que era una viuda negra. En respuesta ella me preguntó: «Cariño, ¿sabes cómo es una araña?». Con el tono más condescendiente, nunca regresé. Fui al médico para hacerme un análisis de sangre después de darme cuenta durante unos meses de que estaba durmiendo mucho más de lo normal y aún así me sentía fatigada. Tenía 19 años y había sido activa toda mi vida. Hasta que comenzó este periodo en el que me sentía terrible y cansada durante una nueva pasantía. Me lamenté por casi no tener energía para salir de la cama entre las 5 y las 8 p.m. y cómo no había sido así durante la mayor parte de mi tiempo en la universidad. Él me dijo que solo necesitaba hacer más ejercicio y dejar de ser perezosa, pero de mala gana ordenó un análisis de sangre general para hacer una revisión. Me diagnosticaron diabetes. Mi nivel de azúcar en sangre estaba por encima de 400 y tenía una grave deficiencia de vitamina D por culpa de eso. Y ninguna cantidad de ejercicio hubiera solucionado eso. Muy descortés. Después de mi tercera cesárea, tenía un dolor intenso en la zona donde me habían suturado. No era normal. Fui a la sala de emergencias porque estaba doblada del dolor y no podía caminar bien. El médico de emergencias me dijo que su esposa había tenido 6 hijos y que sabía que eso era normal. Me recetó tramadol y envió un cultivo que estaba seguro de que regresaría normal. Al día siguiente, me enteré de que sí, tengo una infección y no estoy siendo dramática. Fue una experiencia divertida las primeras semanas con mi recién nacido. Tuve que cargarlo en la mochila portabebés porque no podía caminar recta.